Bueno amigos, continuamos aquí ahora con el tiempo con Dios. Bueno, estoy con ustedes, mejor dicho, antes de continuamos. Estoy con ustedes ahora en el tiempo con Dios. Ahora este miércoles 25 y bueno, pues estamos tratando temas muy interesantes, creo que temas muy que podría hasta atreverme a decir muy de nuestro tiempo. Y vamos a hablar sobre algo que estaba sucediendo continuar hablando sobre, ayer hablábamos de prácticas y pues la interferencia, ¿verdad? De cómo la perspectiva de las cosas, cómo las veas, cómo las apliques, requiere de nuestro sentido común, decíamos ayer, nuestro sentido común. Da también pauta para que nosotros podamos actuar de una forma adecuada, de una forma congruente en el momento que pues nos toque vivir, ¿verdad? O donde nos encontremos. Sentido común, digamos, decíamos ayer. Y bueno, y con esta serie de exhortos y llamadas que hacía el apóstol Pablo a la congregación de Corinto, que había sido, pues se había distorsionado totalmente muchos conceptos y que eran pues interesantes, buenos, ahora adquirían una condición bastante lamentable. Y se refiere en este documento, la primera carta a los Corintios, vamos a revisar los versículos del el capítulo 11, versículos 17 al 26, y él se refiere a la práctica de lo que se conoce como la Cena del Señor, la Santa Cena, que algunas congregaciones practicamos o practican una vez por mes, otros lo practican una vez al año, varía, otros cada domingo, varía esto porque no hay una regla, pero es una ordenanza, se dice así, es una ordenanza, es una orden que Jesús deja a sus discípulos, que nos deja por consecuencia también a nosotros, para que lo hagamos. Esto con el ánimo de recordar, tener presente siempre lo que el Señor Jesús hizo al llegar a la cruz y entregar su vida en esa condición. Y Pablo tiene que ir a la base, dice, yo les enseñé esto para que lo practicaran, para que lo recordaran, lo tuvieran presente, pero cabe recordar que en estos tiempos, la Cena del Señor no se desarrollaba como muchas veces nosotros lo vemos aquí, o cuando menos los latinoamericanos la practicamos, los mexicanos, donde dentro del culto, de la reunión, se tiene un espacio especial donde se avisa que se va a tener esta ceremonia, este evento, y se preparan los elementos para la Cena del Señor. Y dentro de esta práctica, bueno, en ese tiempo se entiende que era una comida prácticamente la que se llevaba a cabo en la iglesia. Una comida donde se compartían los alimentos, seguramente que el sacerdote hacía algún mensaje alusivo o comentaba respecto al porqué de quedarse a comer, compartir alimentos en ese sentido. Tal vez emulando, retomando la escena de Jesús con sus discípulos, donde cena con ellos, una cena con una mesa y comparte los alimentos, pero él dice ese momento especial que tiene, bueno, vamos a hacer esto, y esto quiero que lo recuerden porque tiene como un recordatorio de lo que yo voy a hacer por ustedes, o que estoy haciendo por ustedes. Y en este andar, en esta circunstancia, esta cena, pues, o esta práctica se había distorsionado tanto, que ya había como que categorías de quienes participaban, quienes no participaban, y seguramente que los más influyentes se quedaban a cenar, comían con todo, en toda la extensión de la palabra. Había quienes bebían hasta embriagarse, que era lo que señalaba usted, se embriagan aquí, es una aberración lo que están haciendo. Pero miren, déjenme leer esos versículos para poder entrar más en contexto. Dice el versículo 17 de este capítulo 11 de Primera de Corintios, dice, al escribirles lo siguiente, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien.
En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen a dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de estas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedaran con hambre, otros hasta se emborrachan. De ese grado era la distorsión. ¿No tienen ustedes casa donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a esto. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos, tomó un pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también, después de cenar, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que comen este pan y beban esta copa. Es los versículos que se utilizan cuando se comparte la cena del Señor, cuando uno dirige este evento solemne, decimos. Y la cena del Señor es una ordenanza instituida por Jesús. En la noche que fue entregado, Jesús cenó por última vez con sus discípulos, de ahí la última cena, siendo este origen de la Santa Cena. Pablo debió haber oído a los discípulos, quienes a su vez habían aprendido de Jesús. Recuerden que Pablo no estuvo con Jesús en ese evento, porque Pablo todavía no se integraba al grupo de los apóstoles, no era llamado, pero él evidentemente escuchó, supo de esto. En la noche anterior a la Pascua, Jesús y los discípulos comieron la cena pascual, recordando con gratitud la salvación concedida por Dios a Israel y agradeciendo por el futuro éxodo cuando salen de Egipto. La Santa Cena es una práctica que conmemora a Jesús, quien ha perfeccionado la Pascua, y es un medio utilizado por Dios para derramar su gracia. No dejemos de participar en ella hasta que el Señor vuelva con nosotros anunciando su muerte alrededor del mundo. Esta práctica que pues era buena, era algo muy honroso y es una ceremonia muy solemne que se lleva en la iglesia. Se había alcanzado un grado de distorsión tremendo, extraordinario, diría yo. Y esto había hecho que esta práctica se volviera realmente una borrachera para algunos, donde comían y bebían hasta embriagarse. Y era vergonzoso ver esto. Y es a lo que Pablo señala. Y esas son las distorsiones, esto nos sirve como una referencia para entender que hoy por hoy nosotros tenemos que ser muy sensatos, muy prudentes, usar mucho el sentido común también para poder vivir una vida como creyentes equilibrada, balanceada, donde los excesos o las acciones que salen del parámetro de lo que es correcto, que vemos a veces en algunos grupos, prácticas que se tienen que más que verse que son dignas, parecen vergonzosas, dan risa a veces, o son risibles, o pueden resultar hasta penosas. Por eso yo los animo para que cuando nosotros bien las mismas escrituras nos animan siempre, y es algo que debemos tener siempre presente, y los invito para que lo tengan: escudriñen, investiguen, pregunten, analicen. No creamos todo lo que nos dicen a la primera. Yo, y en honor y para ser congruente con esto que les comparto a ustedes, pregúntenselo a sus pastores, pregúntenles, digan: esto escuché yo, ¿es correcto o no es correcto? Y tomen el camino que yo sé, que estoy seguro que va a ser el mejor, va a ser lo mejor. Creo que la enseñanza esta enseñanza nos debe de llevar a ser más cautos en lo que nos dicen, y a tener cuidado de no ser engañados o sorprendidos por algún personaje que intente sacar ventaja
de algún grupo, de alguna condición. Creo que esto es muy interesante, es algo interesante. Vamos a seguir hablando mañana jueves continuamos con temas, vamos a hablar de otro tema interesante, precisamente de estos que el apóstol Pablo trató con su congregación, esta congregación que creo que nos enseñan mucho en este tiempo. Pásenla bien, cuídense mucho, que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana por aquí en El Tiempo con Dios. Cuídense mucho.